Señores, reapareció. ¿Cómo les va? Reapareció Juan Carlos Rodríguez, la famosa Bomba Rodríguez. Hay más ego en los dueños que el periodismo. Fue una de las grandes frases que tuvo ayer en esta entrevista para una cadena de Estados Unidos, y donde Juan Carlos Rodríguez habla de las traiciones, de los golpes bajos, de la suciedad del fútbol mexicano, donde él fue parte, por cierto. Porque habla de cómo le fue en la feria, por supuesto, también. Pero no habla de toda la película global. No se hablan acerca de también los dueños, cómo se enfadaron con él, porque ya estaba prácticamente ahí por una comisión de ese famoso fondo de inversión, que ya estaba negociado, y después se molestó porque no se lo querían dar, porque era parte de su trabajo. Habla de que si no hay unificación de los derechos de transmisión, nunca va a crecer el fútbol mexicano. Habla de golpes bajos, de traiciones, etcétera. Me parece que a días de la Copa del Mundo lo hace de una manera quirúrgica y estratégica, ¿no? Para desbalancear algo que no se va a desbalancear, además. Porque él nunca fue dueño y él sí se sintió dueño. Y los dueños, que son 16 dueños, 17 dueños ahora, ya tienen una estrategia perfectamente clara, y es un negocio de esos personajes. No es ni Juan Carlos Rodríguez, ni Mikel Arriola, ni Ibar Cisniega, ni nadie de ellos. ¿Por qué no habla también de cómo se inflota la nómina de la Federación Mexicana de Fútbol gracias a su gran amiguismo con muchísimos personajes y dándoles salarios altísimos, entre ellos a Ibar Cisniega, a muchos más, ¿no? A Víctor Manuel Aguado, a Herrero, que fue su director general en una compañía de televisión, a muchos otros como Edgar Martínez? ¿Por qué no habla también de eso? De cómo hubo una inflación brutal en el interior de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Vamos a ver la película de Juan Carlos o vamos a ver la película completa? ¿Vamos a ver la película de La Bomba o vamos a ver la película nada más de Juan Carlos Rodríguez, La Bomba? Claro que en el fútbol mexicano siempre ha habido traiciones, siempre ha habido golpes bajos. Nadie ha querido unificar los derechos de transmisión. No le conviene a Pachuca, no le conviene a la América, no le conviene a ninguno, ¿eh? A ninguno le conviene, porque Pachuca le saca todo el dinero del mundo a Carlos Martínez cuando es un equipo que no lo ve ni Dios Padre. El América le saca mucho dinero a Televisa porque es el equipo más visto. El Guadalajara vende sus derechos con una gran cantidad de dinero a Prime Video, a Chivas TV. ¿Tú crees que alguien va a querer eso? Esos no son golpes bajos. De que no quisieron el fondo de inversión. No, es que no es que alguien no ha querido el fondo de inversión, es que no se vendió bien el fondo de inversión. Y si es la película de Juan Carlos, está bien, hay que ver la película completa. Y hay todavía personajes que están ahí, que no los han podido despedir, y que ganan 700, 800 mil pesos, ¿eh? Y lo paga el fútbol mexicano. Esos dueños que tan malos son, pagan todos los salarios de sus amiguitos. ¿O no? ¿O me equivoco? En fin, qué bueno que se hable, pero yo creo que sí hay que hablar de la película completa. Así de simple, así de sencillo. En la respuesta está antes la pregunta. Y si no te lo preguntan, pues nunca lo vas a responder. Iniciamos Reacción en Cadena. Y entonces era muy importante, oigan, vamos a gastarle lana en la experiencia de los aficionados, porque ahí hay una gran oportunidad. Y me tiraron a loco. Y la otra cosa que creo que sucedió es, me oyeron tan convencido de lo que estaba yo haciendo que dijeron, mira, vamos a dejar que este gordito siga intentando su negocio y ya veremos en el tiempo. Yo creo que no se va a lograr porque lo que está pidiendo es demasiado ambicioso. Y así contactamos a Moelis, a los banqueros de inversión, quienes confían en el proyecto, y se arma un proyecto espectacular en el que nos ayudan a montar una propuesta comercial formal que durante muchas juntas de trabajo a los dueños se las platicamos, se las propusimos, se las explicamos, y todo el tiempo, dale, tú no pares, dale y dale. Y así empezamos a funcionar. Estos señores, que son unos genios del negocio del banco de inversión, empezaron a hablar con los fondos más importantes del mundo. 7 de los 10 fondos más importantes del mundo hicieron una oferta en este proceso. Por quedarse con la totalidad del negocio del para fútbol quedarse mexicano, con el 10% de la empresa comercial a una evaluación que de 13.000 nosotros millones. habíamos
pensado que valía entre 11 y 14 billones de dólares. En el camino vos sentiste que te estaban apoyando los dueños. No nada más me apoyaban. Cuando ya empezaron a oír los números, era dale, ¿no? Pero déjate de hacer tarado y ya firma para que nos caiga la lana. Y todo funcionó muy bien. Cerramos, nos dimos la mano y firmamos a principios de diciembre del 2024 contingente a que todos los clubes aceptaran. No era necesario, y ese fue otro error mío, no era necesario que fuera mayoría total, se podía hacer una mayoría con el 75% y lo hubiéramos logrado, pero yo estaba convencido que, y fue parte del error, que todo el mundo tenía que sumarse porque si no, no iba a funcionar. Y ahí empezó la debacle. Cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos, oigan, aquí está esto. La única regla que ponen estos señores es total transparencia. ¿Cómo total transparencia? Sí, total transparencia significa total transparencia. Aquí está el decálogo y esto hay que cumplirlo. Caray, no, pues total transparencia no va a funcionar. Y empezaron ¿Pero total transparencia del nuevo negocio o total transparencia de las operaciones? Y ahí fue donde ya no gustó. En México hay grandes operadores del fútbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan. No querían abrir sus negocios. No querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas. Y eso fue lo que reventó. Luego descubrí que dentro de mis errores estratégicos, un tercer error es, en algunos clubes no hablaba yo con dueños, hablaba yo con directivos de muy alto nivel, pero directivos, y los directivos eran terribles, porque entonces empezaban los celos hasta económicos. ¿Por qué le van a pagar a este güey una comisión? Porque está en mi contrato. No estamos de acuerdo en que te paguen una comisión. Estoy trayendo 13 billones. Mi comisión. Estoy trayendo 13 billones de dólares. ¿Tienes algún problema en que cobre comisión? Sí. Bueno. Y ahí se empezó a hacer un grupo muy extraño de gente que por diferentes intereses se alinearon para boicotear. Muy asertivo tu editorial. Yo solo quisiera abonar algo. Efectivamente, el ejercicio tiene validez, sí y no. ¿Por qué? Porque cuando hay un entrevistador poco comprometido, como lo es Andrés Cantor, porque entendamos algo, en otro lugar no lo va a escuchar, esa es la verdad. Al hijo de Cantor, la bomba le dio chamba. Entonces, ahí ya hay algo que impide que haya una entrevista objetiva. Entonces ya hay un lazo y ahí está, le dio chamba, trabajó en TUDN y eso hace que sea una entrevista a modo. A mí me parece que sí. A ver, es valioso. No, a mí me parece que sí, es valioso. Porque a ver, ya hay un antecedente. Si tú le das, perdón, termino. Si tú le das a mi hijo chamba, evidentemente yo no te voy a cuestionar. ¿Cuántas veces no aquí lo buscábamos a la bomba? Vamos a platicar, nunca quiso hablar, se va a una entrevista acomodaticia con su vecino, con su amigo, que no lo va a cuestionar. Es como cuando Lord Molécula le preguntaba a Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde está? Ay. ¿Quién, Andrés? No sé, presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, es muy similar. O sea, no es un ejercicio periodístico objetivo, porque hay un tema ahí. ¿Les gusta o no? Se dice y no pasa nada. Pues es verdad, o sea, sí es cierto eso, o sea, sí tiene un tema de, ¿cómo dijiste? Acomodaticio. Eso se llama en el periodismo conflicto de interés. Tú le diste chamba a mi hijo, entonces yo ya no puedo realizar una entrevista como la que se debería de hacer. Sí es algo que tendría que hacerse. Esperen un segundo porque tengo monitorizado mi micrófono, ya está. Adelante, Enrique, estoy aquí. Mira, yo lo que veo es o sea, arrancó así Luis, y lo entiendo. Pero yo veo la otra cara de la moneda, perdón, que para mí es la más trascendental, que es la sustancia de lo que dice. Porque si nos vamos a quedar con que se la dio con el amigo porque le dio a su hijo chamba, ¿no?
y va de nuevo y lo va a transparentar también. Él es el que a mí me da una oportunidad laboral, gracias a mi papá. Y no por eso no vamos a ser críticos de Juan Carlos Rodríguez. Pero lo que hace ayer No, Juan pues tú no Carlos has Rodríguez, sido crítico. lo Nunca. que ayer hace Juan Carlos Rodríguez es mandar un mensaje que era necesario, que era el momento exacto para entenderlo. Porque hoy es muy fácil decir, el peor directivo de la historia del fútbol mexicano, cuando más bien se quedó en ser, yo creo que uno de los visionarios que ya estaba cambiando el modelo y el esquema. Mira. Yo me quedo con 3 momentos claves que hemos criticado en este espacio desde que nos conocemos y hemos trabajado juntos. El famoso tema de los baños. El famoso tema de los baños. Ay, sí, pero Juan Carlos tampoco ha hecho nada de eso. A ver, Gerardo, pero fue el que les dijo. Pero los dueños, como no hacen pipí, y lo hemos dicho hasta el cansancio, como no hacen donde hace el aficionado, les da igual. Punto número 1. Punto número 2, y que no pese este tema, el ego de los directivos y de los dueños, que son peores que jugadores y que comunicadores, dicen. Pero además, en el tercer punto, Pues sí, pero que el tercer punto es, porque eso que son los dueños, son los grandes empresarios del país, perfecto, listo, qué bueno. Pero el tercer punto es el que tiene empantanado al fútbol mexicano. Los directivos que se sienten dueños. Y los directivos que cuando vieron que Juan Carlos Rodríguez iba a cobrar una comisión por el negocio billonario, dijeron que no estaban de acuerdo. Los directivos, no también, los pero dueños. perdón, y mira, yo, y lo sabe Luis, seguramente lo sabes tú, yo tengo le tengo estima a Juan Carlos, pero él se sentía dueño, ¿eh? Él fue el primero que se sintió dueño del fútbol mexicano. Perdió el rumbo, perdió la visión y perdió también los estribos en cuestiones administrativas. Si es una valoración de una gestión, es muy fácil ser publirelacionista en una entrevista. Los baños. ¿Te acuerdas dónde ve los partidos Juan Carlos? ¿Tú lo viste en el estadio MetLife? ¿Tú crees que en ese Hospitality el baño estaba sucio? Trabajó parte del ejercicio con DAZN. No. Por eso. Tenía los derechos oficiales mira, del ¿cuántos Mundial de años Clubes? lleva? Mira, Juan Carlos Rodríguez es fanático de la América, tiene palco en el Estadio Azteca y en su vida ha tocado un baño en el Estadio Azteca que te cobran 5 pesos por el papel de baño. Entonces, si quiso hacer una revolución y quiso un mejoramiento de las experiencias en los estadios, ¿por qué no hizo un manual de estadio? Yo se dedicaba más a hacer videos profundidad. producidos por su gran amigo que estaba despedido, que no podía entrar ni a Estados Unidos y que le dio chamba para hacer un manejo institucional de comunicación que fue sesgado y que fue hasta amenazante a personas, ¿eh? Y ahí están las pruebas. Yo no estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué no se habla de eso? Porque evidentemente el entrevistador pues está como diciendo, tú échale mierda a los dueños del fútbol mexicano. En fin, yo vivo en Estados Unidos, trabajo para CBS, me vale madres, o para Telemundo, no sé para qué. Yo pondría 3 cosas. 1, se desmitifica porque ahí lo dice aquel rumor que hizo correr su equipo de comunicación que había sido amenazado de muerte, ¿no? Ahí viene la entrevista, dice, gracias al boicot, pero ahí estaban todos, lo amenazaron como plañideras. 2, el tema de que hay un error de percepción y me extraña, porque hay que reconocer que es un tipo con una visión, pero que crea que el talento es igual al dueño, ¿no? Al talento tú le pagas, el dueño es tu jefe, y que compares al dueño desde el ego con el talento que narra, para mí hay un tema ahí raro de entender. Y lo que rompe y realmente es la comisión, y que aquí lo vinimos diciendo, ¿no? Ese famoso fondo, si lo prorrateabas, era muy poco, y el único beneficiado con los 65 millones de dólares de comisión era Juan Carlos Rodríguez. Se dice y no pasa nada. Aquí se dijo en su momento, cuando empezaron a revisar las cuentas, no era el contrato billonario a cuánto era, y tenías que ceder, o sea, para no ser repetitivo, el único beneficiado con eso era Juan Carlos Rodríguez con los 65 millones de dólares, y los dueños o directivos nada más para que pongamos, están en su derecho. Para que pongamos un parámetro y una ubicación de esto, es lo que le tiene que pagar Oyamani a la FIFA por los 15,000 boletos de una Copa del Mundo de 5 partidos. 1,000 millones de pesos. Ahora, dime cuánta gente entró a la federación. Bueno, que yo me acuerde, Herrero, ¿no?
el señor Aguado. El señor Aguado. ¿Cuánta gente entró a la federación? Toda la gente de comunicación, o sea, 65 personas Martínez, de comunicación, 65. Martínez, etcétera. Todo esto, que no se niega, Ibarcis niega. Todos estos personajes que habían trabajado con él en algún momento. Ibar fue el que le sacó a flote por buenas negociaciones cuando tenían problemas económicos durísimos en el superestadio, estas cosas que le dejaban de pagar a todo el mundo. Dicho Ibar por fue a ellos, ahí negociar está, muchas hasta veces. 3 meses dejaban de pagar. No, hasta un año, y por eso se cambiaban de estación, porque Sí. bloqueaban, y después terminaron vendiéndole un proyecto a Emilio Azcárraga que los resucitó, digamos. Está bien, lo hicieron bien, pero no me parece correcto que después de 17 meses hable en una entrevista acomodada. A mí no me parece. Me parece que Y hay tendría que otro haber tema sido importante. reflexionado, porque ustedes hablan lo de Florentino ayer, pero a Florentino le tiran mierda ayer. Mira, O sea, al y final del día, confirma. el control, a ver, es que también parecemos. Nada más puedo, nada ¿Tiene más. que hable o no? Si no te, O sea, y confirma otra cosa, se me hace destacado que quién lo pone. Ahí lo dice. Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Ahí lo dice. Entonces, claro, Sí, claro. que los demás dueños están en su derecho de disentir, porque fue una imposición de un dueño. Y que es lo que hemos venido criticando, al menos en este espacio, muchos años, ¿no? Ahora hacemos mutis. Está bien. No, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, Luis, pero eso es por capas. Porque, claro, de entrada, no deben de ser los personajes acomodados por Emilio. Pero dentro de los personajes acomodados por Emilio llegó Juan Carlos Rodríguez con ideas innovadoras, visionarias, que incluso pidió realmente la unificación, el verdadero G18. Pero el G18 para jugar un modelo de un esquema de negocio muy como lo hace la MLS. Esa es la idea que muchos tenían, ¿no? Y el tema que yo no sé si es el que no quieren hablar, al que también nos hemos apegado tanto en este espacio, la transparencia. Perdón, que el otrora alto comisionado del fútbol mexicano diga eso, literal es una bomba como su apodo. Por eso volvemos. Bomba. No, por eso volvemos no a lo mismo. Quisieron transparentar ahí te va. su negocio. Ahí te va. Y es que volvemos a lo mismo. Luis. O sea, es que por eso es una entrevista. Déjame, yo te dejé terminar. Nada más, es que dices ahí, en un periodista con oficio, no narrador, no. Esta persona que dice, oficio, por favor, dice, Luis, yo te dejé terminar. ¿qué transparencia? Luis, ¿Qué transparencia? Terminar, por favor. ¿Qué transparencia? No es por eso te ti, digo que es una entrevista acomodada. No es contra ti el tema no es contra pero ti, no ni lo contra tomes ti. personal, tú no. ¿Qué intereses? Pero nadie lo está tomando personal. Yo nada más estoy explicando. A ver, por eso, nada más déjame terminar lo de la transparencia. Ni siquiera me has dejado terminar. A ver, dale con la transparencia. Cuando dice este tema de la transparencia, fíjense también cómo lo menciona, ¿eh? ¿Y qué era la transparencia? Pues abrir. Y vean cómo dice, pues ellos tenían una cocina, ellos saben cocinar, pero no quisieron abrir sus secretos de cómo cocinan. Se dan cuenta de cómo él se topó con una pared, cómo es la UNAM, cómo es Cruz Azul, cómo es Grupo Pachuca, cómo es el mismo América, cómo es Toluca. No quisieron abrir sus secretos de negocio. Lo acaba de decir el alto comisionado que intentó eso. ¿Cómo vamos a encontrar la transparencia del fútbol si cuando quieren buscar la transparencia del ejercicio dicen, pues yo no te puedo dar esa información. No, yo no puedo, no. Esa es la más grave. Y es por capas. Y vean cuánto tiempo nos tardamos en llegar al punto más elemental de esta conversación. Los modelos de negocio de cada una de las instituciones no son transparentes. Según él, pero por ejemplo, es una bomba. A ver, en la UNAM hay una junta, ¿no?, de gobierno que les exige cuentas. Televisa, ¿tú crees que el Grupo Yamani hoy, que es una empresa pública, esconda cosas? ¿Y tú crees que Televisa, que él recibió dinero? A ver, es que ahí está, entonces no podemos generar. Por eso, perdón, Gerardo, por eso yo decía, llegó a recibir dinero de su salario de Televisa y Univisión?
Claro. ¿No ¿Cuántos sabe años cómo se no? manejan las cosas? Fue Sí. director, ¿Cuá- vicepresidente de Televisa, ¿eh? Aquí se dice y no pasa nada. ¿Cuántos años Grupo Pachuca fondeó Estadio W para pagar la nómina? Se ¿Cuántos? dice y Ah, no pasa nada, ahí sí ¿no? se vale, ¿no? Ahí sí, cuando en ese entonces sí se valía, ¿Cuántos ahora años no se fondeó vale. Grupo Pachuca? Pero eso es diferente, el fondear un No, no, no es proyecto diferente. No, mediático, no, yo nada Por más Dios. y fíjate, un y voy a proyecto tomar, mediático, bueno, al tema nada más del deja club. tomar una cosa y retomar algo de lo que dices. Por eso es falta oficio periodístico al personaje que lo entrevista, porque cuando habla de esa transparencia, cualquiera con un gramo de oficio reporteril y periodístico le dice, Juan Carlos, ¿qué equipos? El que generaliza absuelve. ¿Qué equipos, Juan Carlos? ¿No? Esos días complicados, ¿no? Porque hubo simulacro nacional, ¿no? Y yo salí todos a la calle, tuvimos que seguir las indicaciones de protección civil de todas las empresas y pues toda la gente todavía está en la calle, pero yo estoy más que hecho porque me traje mi Stanley con mi café desde hace ya un ratito y la verdad estoy con mi café caliente, porque evidentemente ahorita no hay lugares abiertos, están todos en la calle y gracias a Stanley he tenido pues una mañana magnífica de atención ciudadana, por supuesto. Hay unos modelos espectaculares para el café, ¿eh? De verdad son espectaculares. Véanlos en la página Stanley1913.mx y recuerden Tío Jerry 20 y les daré el 20% de descuento de todo lo que compren en Stanley, que vienen ya los modelos mundialistas, ¿eh? Ya vienen los termos mundialistas, tengan primero un poquito de paciencia y después ya vendrán todos que van a quererlos, absolutamente todos. Tío Jerry 20, el código, un día magnífico hoy para poder disfrutar de este Stanley siempre calientito, me mantiene la temperatura ideal cuando no hay cafeterías abiertas como hoy, porque está el simulacro. La verdad es que fue espectacular tener mi Stanley. Estamos ya regresando a la oficina, afortunadamente. Vamos a seguirle chambeando, pero recuerden, Tío Jerry 20 es el código de descuento para que tengan 20% de descuento en todos, no nada más en los de café, los quenchers, en los de hidratación, que son maravillosos. Véanlos en la página Stanley 1913.mx. Mira, no es cuestión de abrir ventanas, se tienen que gestionar peticiones, pero se tiene que aprobar, se tiene que aplicar lo aprobado. Y lo aprobado pues es un acuerdo que se tomó en mayo del año pasado, sin dejar de escuchar a las partes las solicitudes. Son solicitudes muy valiosas, pero al final tiene que imperar el orden. No hubo acuerdos ni autorizaciones. Hubo procesos donde esas cosas se platicaron y al final pues el acuerdo imperó. Bueno, con la FIFA afortunadamente pudimos encontrar más días para los 3 estadios y en este caso pues se puede utilizar hasta esta fecha. Miquel, hoy la Bomba dijo que, bueno, salió una entrevista donde la Bomba dice que básicamente los directivos del fútbol mexicano fueron los que se retractaron por una especie de comisión en el fondo de inversión y por eso se da su salida. ¿Tú qué opinas de esto que externa la Bomba? No lo he escuchado, cuando lo escuche lo opino. ¿Qué abre Ahora, Juan Carlos Rodríguez? yo creo que hay un sentido, el que hoy permita fíjate. Juan Carlos Rodríguez, y le acabo de escribir, a lo mejor y no va a contestar, no nada, pero para ver si también nos puede abrir una charla a nosotros. Porque eso es lo que se debería de intentar por lo menos el día de hoy. Ya habló Juan Carlos Rodríguez, lo mínimo es poder volver a conversar, porque claro que hay puntos que hoy ayudarían muchísimo a entender esto. Para mí el gran error y que acepta errores. Porque venimos de una, fíjate, nada más rápido. Lo vivimos nosotros en Pachuca apenas hace 2 semanas, o ya 3 semanas, en cuánto tiempo. Cuando todo el mundo dijo, no, todo el mundo hizo pausa y hasta después del Mundial iban a platicar. ¿Se acuerdan que dijeron eso? Después de todo este cisma de Juan Carlos Rodríguez, ¿se acuerdan que dijeron, no, a ver, van a platicar tranquilos, van a dejar que pase el Mundial y ya de ahí se van a acomodar? Y resulta que Jesús Martínez sale a decir que han sido los meses más difíciles y felicita a Miquel Arriola en un espacio público por la gran gestión para hacer de que el G8, que también se dijo hasta el cansancio y muchos lo negaron, terminaran reconociéndolo, para que justamente ahí se diga, venimos de la toma de acuerdos más complicados de la historia de la Federación Mexicana de Fútbol.
Para Entonces, mí, hoy es más que nunca necesario escuchar a Juan Carlos Rodríguez. para mí el gran error, y acepta errores y eso es bueno, el gran error de Juan Carlos Rodríguez Vaz es que confundió el ser comisionado con comisionar. Ahí está el gran error. Ese es su gran error. Y como dice Gerardo, que se sintió dueño. Sí, o sea, había, Ese fue el gran error de Juan Carlos. Este era ¿no? el dueño 16, y así lo decían ellos. Te lo decían dueños. Oye, es que este se siente el dueño 16. Ese fue su gran error. El poder. Mira, El poder no lo pudo, nadie se lo va a decir a Juan Carlos porque muchos lo siguen buscando para pedirle chamba en Dazón y que tiene las relaciones. El poder no lo supo manejar. Ese es el gran problema. Yo lo que voy es que hablar toro pasado y decir esto a 30 días de la Copa del Mundo, pues me parece que es como estratégico, ¿no? Claro. También. A mí no me cabe la menor duda que el tema está rebasado en muchos sentidos, porque si bien dice obviedades, está dividido el fútbol. Hay muchos golpes bajos. No hay apertura de sus sistemas financieros. Eso todo el mundo lo sabe. Yo insisto, eso todo el mundo lo sabe. Sí. Y yo nada más quiero saber si hay una unificación de derechos de transmisión, cuándo va a jugar el América en un viernes botanero. En exclusivo. Yo pensó que era sencillo hacer la unificación. Con ventanas ahí justo era se el topó. tema, pero me parece que si el desarrollo del fútbol mexicano va de la mano de esto, pues también los mismos dueños, los 17 dueños, y no lo han dado a conocer de manera pública, cerraron la liga, ya no habrá descensos ni ascensos. Claro. El señor prometió, voy a arreglar el ascenso y descenso de esos puntos incumplidos como comisionado. A mí no me importa si como ser humano llevó a sus amigos y se los dejaron los dueños. Pues es problema de los dueños, qué babosos, ¿no? Llevar a todos sus amigos a una nómina gigantesca. Pero no tiene lo que tuvo o lo que ha tenido Mikel Arriola, que ha sido mediador. Los dueños son los que toman las decisiones, no las toma el alto comisionado. Aunque le duela a Mikel Arriola, le duela a Juan Carlos y le duela a quien le duela. Las decisiones en el fútbol mexicano las toman 17 socios. Antes, en su época, 15. Hoy está el nuevo de Querétaro, hoy está el señor Bejos, están todos, menos los Martínez que no quieren vender su equipo. Ellos son los que toman las decisiones. ¿De qué nos asombramos de que llegue un señor 17 veces después a decir, no, es que se dan golpes bajos? Pues sí, los Pumas lo acaban de hacer el lunes pasado, le dieron un golpe bajo a Luis Enrique Santander, le dieron un golpe bajo a la América, ¿no? Y no pasó nada, porque así es esto. Y si la UNAM tiene recursos desviados del equipo de fútbol por la UNAM y está haciendo trampas y tranzas el rector con el presidente, pues que lo haga la Junta Universitaria, Enrique. No es el fútbol mexicano ni es Juan Carlos Rodríguez. Si Televisa quiere sacar desvío de dinero interno para fondear el Palomar, pues es problema de Televisa. Si el que sea, si Grupo Caliente le quita de las apuestas para meterlo a los cholos, es problema de los cholos y de Hacienda y de los casinos, no de la estructura del fútbol mexicano. El Cruz Azul ha sido cuestionado años y años y años por manejos ilícitos de dinero por parte de Guillermo Álvarez. ¿Qué ha pasado con el equipo de fútbol? Nada. Y nos vamos a seguir con los mismos ejemplos. ¿Cuánto dinero invirtió los gobernadores, exgobernadores del estado de Hidalgo en el Grupo Pachuca? Osorio Chong, Manuel Ángel Núñez, y nos vamos, Y por eso, Murillo Karam. ¿Y por eso vamos a ser mutis o qué? Pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces va a llegar Juan Carlos Rodríguez. Entonces todo el dinero que te dio el gobierno de Hidalgo, devuélveselo al erario. Pues él también se vio beneficiado cuando gerenciaba Estadio W. Entonces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A ver, el señor estaba ahí para arreglar cuestiones futbolísticas, para conseguir un fondo de inversión.
no para ser el moralista del fútbol mexicano, güey. Ahora resulta que es Juan Carlos Villoro Toranzo. Por eso yo creo que hay muchas cuestiones que se le deberían de preguntar. Tiene razón Luis. Es que muchos equipos que se benefician. ¿Quiénes? Es que el fondo de inversión. Es que los egos. le dieron un golpe bajo. ¿Qué directivos, dueños, directivos que se sienten dueños? ¿Qué directivos se sienten dueños, Juan Carlos? No lo va a responder. Que no se lo van a preguntar. Porque el problema no es él, el problema es quien lo pregunta. Perdóname. Porque si tú lees todo que sí eres un puro relacionista del personaje que estás entrevistando, ya, punto. Pues yo soy tu puro relacionista, está bien. El señor. ¿Por qué no le preguntó el personaje entrevistador, oye, ¿de cuánto era tu comisión? Se hubiera aclarado muchas cosas, ¿no? Claro. En fin. Oye, ¿tú también cobrabas en Estadio W cuando los mantenía Pachuca, veas, o ya no estabas? No, yo no estaba. Yo no cobré en Estadio W nunca hasta que me tocó ser. Regresaste. Así es. Ni de becario te daban nada. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, en CENI y Canal 40 dejaron de pagar años. Bloqueaban. Y fue Rafa Ocampo quien le avisó a Juan Carlos Rodríguez que se tenían que ir y tenían que pagar. Incluso hay hace 3 años, 4, que no tengo conectamos al buen Rafa, que cuenta la anécdota. Eso es lo mismo. Que su ex jefe, ¿cómo se llamaba? El señor Moreno Valle. Pues ahí está en internet lo que nos dice Rafa Ocampo. Ciérrales el agua, ¿no? Dijo otra palabra, Rafa, que me extrañó en ese momento. Mándalos a ALV, no pagan, ¿no? Pero bueno. Hoy otra vez hizo una mixta. Otra vez, doctor. Sí. Otra vez habló la selección mexicana. Claro. ¿Y a quién pusieron a hablar? Hoy, para que salga Luis Rey a decir, sí, próximo mundial, quiero jugar el mundial. Pero te digo una cosa, habrá que entender, y eso tú lo viviste del otro lado, cuando tenías derechos, ¿qué decías? Los buenos es para los que pago, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, claro. En mi caso yo no era así. Sí. No, pero bueno, es una dinámica que se da. Hoy te pusieron a Eric Lira, me parece que va a ser el titular, ¿no? Habrá que sacarle provecho. Pero te digo algo, ese comportamiento es muy bueno, porque a ver, ¿hoy qué requiere la selección mexicana? ¿Cómo que qué requiere? A 29 días de que comience la Copa del Mundo. Pero digo ya trabajo. quitándonos en el ego de los programas de análisis y discusión. Trabajo. O sea, y además de trabajo, cohesión. ¿Tú crees? Y yo lo digo no de nueva cuenta con el aficionado que va cada semana a los estadios del fútbol mexicano, que es un mercado que aparte ha sido ya cada vez más reducido. Pero habla con tus tías, habla con tus primos, habla con tus primas. ¿Pero de qué? ¿Conocen a alguien de la selección mexicana? No, pero mundial. A ver, no, neta, pero es que neta. Ahí te va. Yo por ejemplo, no te gane el ego periodístico. No, a ver, ahí te va. Y yo te lo cambio. Tú hablas con tus tías y tus primas. Yo hablo con el taxista, con la gente del metro, y te acercan, de repente te ubican y van platicando de fútbol. O sea, ese es el punto. O sea, tu termómetro tú siempre lo has cerrado a tus tías y tus primos. Y conocen a Eric Lira. Sí, claro. Mi termómetro yo lo abro en la calle. Sí, claro que sí. Conocen a un Lira, conocen a un tal Arrangel, conocen a un Brian Gutiérrez. No son las figuras que construyó Televisa en su momento, en los 90 que tú y yo crecimos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y que había 2 medios de comunicación que cooptaban todo y a partir de ahí venía el ¿Conocen a Brian Gutiérrez? Sí, claro. Es que te digo, sí, salgamos aquí a la calle, yo con el vigilante conoce y se pone a platicar conmigo. Por favor, hazlo. No, es que volvemos a lo mismo. Tú crees que tu mundo de tus tías y tus primos es todo. Sal y camina a la calle. Mira, yo, por ejemplo, ayer estuve aquí en Reforma, donde están las extraordinarias estampas gigantes Panini espectaculares, donde está Hugo Sánchez, y se acerca gente y te empieza a preguntar, ¿cómo ves a la selección? O sea, si hay una conversación, insisto. Y conocen a los seleccionados. Bueno, es que no es necesario que lo conozcan. No todos, a ver, ahí te va. Yo te pongo un ejemplo. ¿Conocían al Capi Ramírez Perales? Sí, en ese entonces sí.
No. O sea, había siempre referentes. De esa época de los 90 era Campos, era Nacho Ambriz por ser el capitán, Hugo Luis García, y después venía la segunda capa con Sague, con Hermosillo. A lo que yo voy es que sí tienes que salir un poco más, ¿eh? No te quedes con tus Más tías bien, y yo al con tus contrario, primos yo te en el invito a que chat. más bien, ¿no? que no te Ahí gane está. este ego y No, que pero tú no es veas ego, que en las porque calles, fíjate, no de en la la Ciudad de diferencia entre México tú y yo, incluso, fíjate, ahí te ves, está muy sencillo. vete al norte, vete No, al pero, a ver, sur, bueno, pero eso es vete a diferente. Yucatán, A ver, esto, vete a oye, Oaxaca, perdón, güey. Vea justamente, Enrique, tú estás yendo a los juegos de la Premier. Enrique, fui Ve a a Yucatán hace 8 Durango, días, escucha, a déjame ver, termino, no, pues termino el ya concepto dijiste, porque ya te ganó no, el a ver, ego. no, Esto es escucha, muy fui a importante que Yucatán la gente de y la ¿de qué crees que federación lo sepa y que tú platicamos? se los tienes que decir. Tienen Escucha, que poner a los jugadores hoy a ver, a ¿me conectar, permites? no Ya, a solamente ver, a hacer ya, sándwiches, bueno, está a bien, ya conectar, tienes razón. porque si no conectan, no los van a conocer, Bueno, Luis. vamos No con el conocen a reporte, los jugadores de la selección mexicana en su ya lo dijiste. mayoría, no a los que les gusta el fútbol. La Copa del Mundo es un espacio para conectar, no solamente con los que les gusta el fútbol. Vamos con el reporte, ¿qué pasó en el CAR? Sí, tienes razón. Ya lo sé. La selección mexicana sigue con esta preparación rumbo a la Copa del Mundo a menos de un mes para que arranque este gran torneo con la inauguración en el Estadio Azteca el 11 de junio. La selección sigue preparándose con la incorporación de gente como Guillermo Ochoa y que ya en los próximos días se estarán integrando otros jugadores que militan en el viejo continente. Este día hubo zona mixta en donde hablaron tanto el Memote Martínez, Guillermo Martínez, como Eric Lira, dos jugadores que han sido muy fuertes en la parte de la Liga MX con sus equipos. Sí, el Memote venía de ser banca, pero no pierde esa importancia que ha tenido durante los últimos años, haciéndose presente con goles. Y este día hablaron de la selección mexicana. Ya está en modo mundialista y Eric Lira confía en que México va a tener su mejor participación en la historia y dejó un mensaje muy importante: nadie va a venir a ganarnos aquí en México. Vamos a escuchar al futbolista de Cruz Azul. Que estamos en preparación del mejor mundial en la historia de nuestro país. O sea, no va a haber mejor mundial en la historia de nuestro país. Estamos capacitados y, como repito, estamos en México. O sea, nadie nos va a venir a ganar acá, estoy seguro. Así que estamos preparándonos para eso. La exigencia es a tope. Ponerse todos los días esta playera, muchísima exigencia, muchísima responsabilidad, y creo que todos los que nos la vamos a poner, todos los que vamos a estar en el mundial, estamos preparados y listos para ese gran reto. Y después, la verdad, sí, con Charlie es mi hermano, o sea, pero así es el fútbol y esto es así. Estoy seguro que Charlie está pensando en el partido de la noche y al rato le va a tirar un mensaje y él, estoy seguro que va a levantar la décima. Entonces, por algo pasan las cosas. Él le tocó levantar la décima y él, estoy seguro que lo va a hacer y está dando su mejor versión, como siempre lo hace. Así que así es este hermano. Y por otra parte, Guillermo Martínez también habló de esta parte emocional, lo que significa estar en una selección mexicana, sobre todo por las dudas que se tenía de si podía estar presente o no con esa competencia que existe con los centros delanteros, con Raúl Alonso Jiménez, el mismo Santi Jiménez, qué decir de la Hormiga González. Entonces, él está muy contento, satisfecho de poder tener esta oportunidad, así que vamos a escucharlo. Sí, la verdad es que, como lo dices tú, la plática que yo tuve con Efra fue muy positiva porque él me deseó mucho éxito. Sabíamos del entorno que también se estaba viviendo al nivel del club y sabíamos que el hecho de venir a selección es algo inimaginable. Me dijo que lo disfrutara mucho, que realmente el profesionalismo que también estaba demostrando de allá lo llevara acá, y creo que así ha sido, porque me considero una persona muy responsable y sobre todo porque sé dónde estoy parado y sé lo que implica vestir esta camiseta, que no solamente en sí es una playera, sino es un país, y eso conlleva mucha responsabilidad, dado que Javier también nos ha hecho muy notorio eso, porque también se le nota en la sangre lo que él está viviendo en esta Copa del Mundo, que creo yo que desde que inició la concentración arrancamos con ese espíritu. Y bueno, Javier demanda mucha perfección y creo que tenemos que estar al servicio de eso, ¿no? Porque
no estamos representando a cualquier país, creo que representamos a un país muy grande y lo tenemos que llevar a lo exponencial. La selección mexicana ahora apunta a este partido de preparación que sostendrá contra Ghana varios días para poder manejar al mejor 11 posible que ya pueda ir encaminado hacia la Copa del Mundo, hacia ese día del gran debut que tendrán ante Sudáfrica y sobre todo con esta incorporación que ya les había mencionado, pero sobre todo aprovechando esta buena inercia que tienen con los jugadores de la Liga MX y los 5 futbolistas de Chivas en donde podría basar este esquema futbolístico Javier Aguirre para poder tener una buena idea de juego colectivo y así después también poder agregarle esta parte de las individualidades. Así toda la información desde el Centro de Alto Rendimiento. Listo el juego de NFL. Listo el juego de NFL. Los vikingos de Minnesota van a venir, ¿eh? Y ahí, Luis, espero que lo sepas, a los vikingos de Minnesota sí los conocen en todo México. Está bien, qué bueno, felicidades. ¿Quién es el quarterback? Yo no sé quién es el quarterback. Están viendo. Puede venir ahí una... Es que te ganan, no lo conocen en todo México, es un público así pequeño. Pero está bien, lo conocen en todo México. Los jugadores de la selección volvamos en lo mismo. Sí, conocen más a Tala, conocen más al quarterback de los vikingos que a Tala, está bien. Yo no estoy diciendo... Fíjate, no quiero volverte a decir lo que te dije ayer en la octava. Acuérdate, yo no dije el que especula es un... Yo no quiero hablar del quarterback de los vikingos. No, pero tú dijiste, todo México conoce a los vikingos. Esa es una especulación, ¿eh? Todo el mundo conoce a los vikingos, conoce que Kyle Murray fue seleccionado en la primera ronda del draft, no lo viste, fue en Pittsburgh, ahí está. Pero bueno, vamos con el reporte. Vean el draft. ¿Para qué? A nadie le interesa. A nadie le interesa eso. Qué gusto saludarlos, compañeros, con información de la NFL, porque ya este jueves 14 de mayo se revelará de forma completa el calendario de partidos que tendrá la temporada 2026 de la NFL. Y por supuesto, los mejores encuentros o los más atractivos ya están siendo revelados. Falta el kickoff por ahí, cuál será el primer partido que arranque la temporada, pero ya tenemos el primer Sunday Night Football, el primer Monday Night Football confirmados, el primer Thursday Night Football, que es en el segundo jueves de la temporada y en donde los Bills de Buffalo estrenarán su estadio, pero lo importante aquí y el tema que hay que tocar para México son los partidos internacionales, los cuales ya se revelaron de manera completa. Sabíamos que poco a poco se habían ido revelando algunos encuentros, pero ya tenemos todos los duelos que se van a estar jugando y en la semana 11 se va a llevar a cabo el último duelo internacional y es el que interesa a nuestro país porque será el juego internacional de la Ciudad de México que regresa después de 4 años de ausencia. Será el domingo 22 de noviembre durante la semana 11 en un Sunday Night Football, es decir, a las 6:20 de la tarde hora del centro de México en el partido prime time que tiene el domingo. Y el equipo local serán los 49ers de San Francisco, eso ya lo conocíamos, pero el equipo visitante es el que había estado generando dudas las últimas semanas, porque muchos medios y muchos expertos habían revelado que los Dolphins de Miami iban a ser el equipo que iban a enfrentar a los 49ers en este partido en el remodelado Estadio Azteca. Pero todo esto terminó siendo falso, ya que una vez que se reveló esta parte del calendario nos hemos dado cuenta que los Vikings de Minnesota serán los que van a visitar a los Niners aquí en la Ciudad de México, lo cual lo hace un duelo mucho más atractivo. Por ejemplo, podemos ver a figuras como Justin Jefferson, es uno de los ejemplos que tenemos, y a ver si J.J. McCarthy llega en buena manera, este quarterback de Michigan que salió justamente de esta universidad y que le ha costado la adaptación a la NFL con una lesión incluida, pero que parece que puede ser pieza fundamental para estos Vikings de Minnesota durante los próximos años, contemplando que hace unos drafts fue su primera selección. ¿Cuáles son los demás juegos internacionales? Tendremos desde la semana 1
en ese jueves 10 de septiembre, cuando en Melbourne, Australia, los Rams sean locales contra los 49ers de San Francisco, que tendrán 2 duelos internacionales. Este de la semana 1 como visita y el duelo como local durante la semana 11. En la semana 3, el partido en Río de Janeiro, que normalmente había sido la semana 1, cambia para la semana 3, será el domingo 27 de septiembre en el horario, en esta franja de en medio, y será entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore. En la semana 4 empiezan los duelos europeos. Tenemos el duelo entre los Commanders de Washington y también los Colts de Indianapolis a las 9:30 de la mañana, hora del este, es decir, por ahí aproximadamente de las 7:30 de la mañana, hora de México. También falta ver cuándo se hace el cambio de horario. Y este será el domingo 4 de octubre en Londres. En la semana 5 y en la semana 6 se mantienen los juegos londinenses. Primero con los Jaguars de Jacksonville jugando ante Eagles de Filadelfia en el mismo horario. En la semana 5, el domingo 11 de octubre. Y el domingo 18, otra vez los Jaguars de Jacksonville, pero ahora contra los Texans de Houston. Semana 7. Partido en París, debuta este encuentro en el calendario. Los Saints se enfrentan a los Steelers el domingo 25 de octubre. Semana 9 en Madrid, los Falcons contra los Bengals, domingo 8 de noviembre. Y semana 10, los Lions de Detroit contra los Patriots de Inglaterra, uno de los juegos internacionales más interesantes de este calendario, domingo 15 de noviembre en Múnich. Así el tema del calendario internacional, y nosotros vamos a seguir aquí durante las siguientes semanas hablando de la NFL. Ya también va a revelarse el calendario oficial este jueves 14 de mayo. Vámonos a la... Vámonos. Oye, extraordinaria la portada y la respuesta, sí, los pseudoperiodistas de España, ya no lo hablamos hoy, pero qué portada del ABC, ¿no? Qué respuesta de Juanma Castaño, de las periodistas y los periodistas en ABC. Juanma Castaño es tu amigo, ¿es tu amigo? ¿Qué? No, pero no lo conozco, lo Juan veo. Manuel Castaño. Juanma Castaño, pero así, si tú entras, así. Pero es como si Juanma Castaño en un programa de espera, oye, Luisito Castillo, güey. O sea, pero no, te digo una cosa, sí se siente dictador, ¿verdad? Solo me sacan a tiros de acá, ¿no? Yo tengo otra opinión, o sea, lo que dijo tiene razón. Lo que dijo, ¿qué? No, terrible, ¿no? Me parece que los periodistas se creen los dueños de los clubes, como tú, o sea. Eso nada tiene que ver con el desliz. Eso dijo ayer. Eso dijo ayer, los periodistas. Juanma Castaño se siente dueño del Madrid, y no lo es. Lo es los socios. El periodismo no es el dueño. Joder, macho. Bueno, ya vámonos. Ya. Vámonos ya. Sí, no tienes nada. A ver, ¿cómo no iba a responder? Pero no te dio pena ayer lo de sí. Florentino, Gerardo. No, al contrario, me dio orgullo. Me dio orgullo. ¿Tú crees que un presidente está para hacer esos? O sea... A mí me parece que... ¿Te gusta la comunicación, cómo le llamas? ¿Circular? Pues ayer fue comunicación circular. Que a mí, me parece que como son periodistas que ahora mismo cancelo el ABC. Que ahora sí entiendo que tiene porque el razón, ABC ya no que lo cancelen. Cuando López Obrador decía lo mismo, voy a cancelar el Universal, lo aplaudías. De ahí si te quedas callado. En fin. En fin. No. Pero luego tienen los huevos de salir y decir, a ver, tú dime qué, tú fuiste el que hice, tú fuiste el que te quieres el socio del Madrid, y no, el Madrid no es para ti, no es el periodismo, no es el periodismo. Te voy a recomendar algo, Gerardo. Yo sé que ya va a acabar el día. Lee la editorial del ABC, extraordinaria la postura editorial del ABC. Ya la leí. No la has leído. Ya la leí, era lógico, Luis. Claro, extraordinaria. Hasta leíste el artículo de Octavio Paz, que también viene en esa edición del ABC. A ese sí no, hasta ahí no llegué. Nada más leí a mi amigo Juanma Castaño. No, la editorial es de Julián Queiroz o Queiroz, ¿cómo se llama? Bueno, ya vamos, pero bueno. ¿no? Bueno, y te sientes... vámonos. A ver, tu matrícula consular, ¿dónde está? Sevilla tiene nuevo dueño. Y no es Ramos, para que no vayan a salir con el mame de Ramos. ¿Quién es?
Un fondo de inversión como hoy es. El Betis se va a meter a ver, el Sevilla que le meta el dinero porque está en zona de descenso. Porque se va a ir. Y el Betis está, el Betis a Champions. El Betis está en Champions, en Champions. Y va a entrar a Champions. Bueno, vámonos. No sé quién esté haciendo ruidos con su micrófono, pero vámonos. Se me cayeron las plumas. Muy bien. Vámonos. Ni que fueras águila, güey. Los bolígrafos. ¿O cómo le dices tú? Los bolis. Ni que fueras pollo, el boli. Las plumas. Bueno, adiós. No sabe fallar.